Reciban todos un saludo de mi parte. Este es un video más de la serie de videos que hemos hecho con ocasión de la epidemia COVID-19 en Colombia. En la actualidad en el país atravesamos el día 180 desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 importado desde Italia. Entonces queremos dar una mirada a la situación actual y los pasos venideros. Primero miremos rápidamente cómo está el mundo. A la fecha, casi 26 millones de casos confirmados y alrededor de 858.000 muertes por causa del COVID-19. Estados Unidos lidera el número de casos, tanto casos confirmados como muertes, pero vale la pena destacar que Latinoamérica es ahora el eje de la epidemia en el mundo. Fijémonos que en el número de casos pues tenemos países latinoamericanos como Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina, y en cuanto a mortalidad pues la situación es muy similar, donde Brasil, México están en los 5 primeros lugares y adicionalmente más adelante se encuentra Perú en el lugar número 11 en muertes acumuladas Colombia, es decir que la epidemia pasa por un momento muy duro en nuestra región. Si miramos cómo estamos al día 180 en Colombia, pues hemos completado 624.069 casos confirmados. Han fallecido con ocasión del virus 20.053 personas. La buena noticia, se han recuperado un poco menos de 470.000 personas. El día de ayer teníamos activos 133.155 personas con COVID-19 y el día que más casos de forma simultánea se han confirmado fue el 19 de agosto, cuando se diagnosticaron 13.056 casos. Por otro lado, ya hemos venido incrementando el número de recuperados día tras día. El número más alto que hemos registrado hasta la fecha son 16.238 el 23 de agosto. Y en cuanto a mortalidad, a pesar de que las cifras han mantenido un comportamiento muy positivo en nuestro país, pues hemos llegado a tener un día con un número tan alto como 402 pacientes fallecidos con ocasión de esta enfermedad. El máximo de hospitalizado es una cifra que todavía preocupa. La presión sobre el sistema de salud sigue siendo muy elevada. El día de ayer teníamos registrados 20.732 hospitalizados en sala general y un poco más de 1.800 en unidad de cuidado intensivo. El día que más tuvimos pacientes en cuidado intensivo fue el 19 de agosto, cuando tuvimos registro de 2.200 pacientes hospitalizados en salas de cuidado intensivo. Es decir, que todavía la epidemia sigue generando mucha presión sobre el sistema de salud y específicamente sobre los servicios asistenciales. La buena noticia es que en cuanto a la curva de casos activos, pues evidentemente vemos un descenso. A partir del 20 de julio nosotros en Colombia superamos la barrera de los 100.000 casos activos de forma simultánea y llegamos al pico en el 14 de agosto, cuando alcanzamos 168.394 casos, máximo número de casos activos de forma simultánea en el país. A hoy tenemos 133.155, todavía es un número muy importante, no hemos descendido por debajo de la barrera de los 100.000 casos. Esperamos que ese comportamiento se dé a finales del mes de septiembre. Si analizamos este gráfico de casos nuevos versus casos recuperados, podemos entender un poco cómo la epidemia nos muestra algunos síntomas de que ese pico, como veíamos antes, pues ya empieza a bajar, y la explicación básicamente es que empezamos a registrar a partir del 15 de agosto un diferencial importante entre el número de casos nuevos, es decir, el número de personas que entran a este grupo de infectados día tras día, comparado con el número de personas que día tras día salen de este grupo de personas enfermas por COVID-19. Cuando es más el número de personas que salen que el número de personas que entran, pues empezamos a ver que la tendencia es una tendencia favorable en cuanto a que la epidemia empieza a mostrar unos síntomas de que hemos atravesado ese pico. Entonces, pues ya esa relación se ha mantenido. A partir del 15 de agosto siempre el número de casos nuevos ha sido inferior al número de casos recuperados, y registrando pues nuestro máximo número de personas recuperadas en un mismo día, el 23 de agosto, como habíamos anotado. Esperamos que esta tendencia se mantenga estable. En cuanto a muertes, pues importante destacar que a pesar de que ha habido un control en la mortalidad en el país, no podemos desconocer que tener por encima de 200 muertos diarios por una condición es una situación alarmante. Esto empezó a pasar a partir del 16 de julio y a partir de ese momento no hemos disminuido de 200 muertos diarios. De hecho, llegamos a 402 muertos un día, el 22 de agosto. Hemos acumulado 20.000 personas, un poco más de 20.000 personas fallecidas por esta condición, y por ejemplo el día de ayer tuvimos
389 personas que fallecieron por COVID-19. Es decir, que la mortalidad todavía no cede, no se ha salido de control la mortalidad en nuestro país, pero seguimos teniendo un número muy importante que ronda siempre los 300 casos a diario. En cuanto a hospitalizados y cuidado intensivo, como mencionábamos, pues todavía en estos indicadores no vemos una franca mejoría. De hecho, el día de ayer tuvimos el día más alto de pacientes hospitalizados en el país. Registramos 20.732 personas en sala general y por otro lado en cuidado intensivo tenemos reporte pues del día más complicado el 19 de agosto cuando tuvimos un poco más de 2.000 pacientes, 2.200 en cuidado intensivo y este número se ha mantenido, digamos, en esas cifras cercanas a los 2.000. A la fecha estamos en los 1.816. Esperemos que ya empiece a mostrar una tendencia decreciente en este indicador. Entonces, digamos, después de mirar estos datos generales de cómo se han comportado estas cifras de la epidemia de forma macro en el país, podemos mirar una proyección. Si vemos esta montaña central que está aquí en la lámina, pues vemos cómo ascendimos de forma gradual hasta un pico en el que logramos pues ese pico tal y cual se había pronosticado hacia el mes de agosto y progresiva, lenta pero progresivamente hemos venido observando un descenso en el número de casos activos día tras día que está relacionado con que disminuyen el número de casos nuevos y aumentan el número de personas recuperadas. Si seguimos esa tendencia pues tendremos una curva que progresivamente se va descendiendo y muestra pues un descenso suave hacia una posible desaparición de la epidemia. Sin embargo, la realidad podría ser otra y en este momento que se acaban las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, que se da esa apertura a todos los sectores y con preocupación vemos un volumen muy importante de personas en la calle, no necesariamente guardando las medidas de distanciamiento social y las estrategias de prevención de transmisión del virus. Nos preocupa la posibilidad y el alto riesgo de que enfrentemos una nueva ola de casos si las medidas y el distanciamiento social no se aplican y la responsabilidad social y colectiva no se da, podríamos empezar a ver un recrudecimiento de la epidemia y una nueva ola de casos de contagio hacia finales del mes de octubre y de pronto de forma ya más pronunciada en el mes de noviembre. Esperemos que esa no sea la situación, pero la advertencia es clara en ese sentido. Si no hay responsabilidad individual, si no hay responsabilidad colectiva, probablemente podremos tener una nueva ola de casos en nuestro país, lo cual debe llamar la atención de las autoridades, pero principalmente de los individuos, de cada uno, porque la responsabilidad, más allá de la responsabilidad que tiene el gobierno de turno y los gobiernos regionales y locales, es responsabilidad de cada uno de nosotros, que somos los susceptibles contagiados de esta enfermedad. Algunos mensajes finales y algunas conclusiones también. Como estimamos previamente en algunos videos, en algunas estimaciones que hicimos públicas en algunas oportunidades anteriores, pues el pico se dio en el mes de agosto, más o menos a las cifras que se plantearon en los modelos que habíamos desarrollado. El nivel de mortalidad se ha mantenido controlado en el país, sin embargo, tener 300 muertos diarios, pues no es una cifra menor, es algo que preocupa. Este número todavía no cede, pero nunca alcanzamos la mortalidad que en un momento se pensó que podría llegar a los 500 pacientes diarios. Ese número llegó a su número máximo en 402 personas. No hemos superado el pico de demanda de servicios de salud. De hecho, estamos viendo todavía una alta carga sobre los hospitales y sobre las clínicas. A la fecha tenemos cerca de 22.000 personas hospitalizadas entre sala general y cuidado intensivo. Es decir, que en ese sentido todavía no se puede bajar la guardia ni se puede cantar victoria. Ante el nuevo escenario, la nueva realidad, la apertura de todos los sectores y la finalización del aislamiento preventivo obligatorio, es fundamental la responsabilidad individual y también la responsabilidad sectorial. Aquellos sectores que puedan mantener trabajo en casa, personas, individuos, colectivos que puedan trabajar desde casa y que se puedan quedar en casa, deberían hacerlo. Garantizar el distanciamiento social en algunos contextos es muy complejo. Una cosa dicen los protocolos, otra cosa nos dice la realidad. El servicio público es congestionado, las vías son congestionadas. En ciudades como Bogotá hemos visto aglomeraciones muy importantes de personas que no respetan el distanciamiento social y que no utilizan debidamente las medidas de protección social. En contextos como universidades y colegios hay que balancear el riesgo-beneficio. Vemos la necesidad de retornar
pero también debemos balancear con mucha seriedad y con mucho juicio cuál sería el impacto de ese regreso. Sobre todo me preocupan los adolescentes, me preocupan los universitarios que regresan, que por sus conductas sociales tienen dificultades de guardar el distanciamiento social, se dan besos, se abrazan, se saludan, comparten estrechamente en espacios donde no hay la adecuada ventilación. Si vamos al caso de las universidades de salud, pues el riesgo es aún mayor. Si tenemos estudiantes caminando por los pisos de los hospitales y ellos después vuelven a su casa, si tenemos aglomeraciones en los pisos de los hospitales donde hay pacientes potencialmente contagiados, si no podemos guardar el distanciamiento social en estos contextos, realmente el riesgo es altísimo para estas poblaciones. Se debería balancear el beneficio de volver a los hospitales versus quedarse en casa asistiendo y atendiendo a la práctica desde la perspectiva más teórica y desde la perspectiva virtual. Yo creo que debemos repensarnos y las universidades que han optado por seguir en estas modalidades creo que van por el camino correcto. Empresas exactamente lo mismo y actividades sociales innecesarias, pues la recomendación es evitarlas a toda costa. Entonces, ante una necesidad de apertura a todos los sectores en cuarentena, una cuarentena prolongada que nos tiene exhaustos a todos, pues es comprensible, pero enfrentamos un altísimo riesgo de nuevas olas de contagio, de recrudecimientos de la epidemia. En casos en que no sea posible extremar las medidas de distanciamiento social, lo mejor es evitar a toda costa. Y si hay que salir a la calle en este momento, hay muchas personas en la calle, no se guardan las medidas de distanciamiento social, el riesgo es altísimo de contraer la infección por COVID-19. Hay virus circulante y cada vez más evidencia de la posibilidad de reinfección. Hasta tanto no tengamos una vacuna segura y eficaz, el mensaje debe ser claro y contundente. El fin del aislamiento preventivo obligatorio no significa el fin de la epidemia. Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes y que sirva de motivo de reflexión para todos. Gracias.